Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por seguir en compañía junto a nosotros y los especialistas en esta jornada de charlas muy valiosas que van en sentido de la prevención del cáncer de colon. En este momento nos acompaña la doctora Marianela Alvarado. Ella es especialista en gastroenterología del Hospital San Rafael de Alajuela y el tema que ella nos va a detallar es, por ejemplo, qué es un pólipo, qué es un adenocarcinoma de colon y recto y qué hacer si los tengo. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a Marianela y adelante con su presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Disculpen un poco el atraso, es que tuvimos ahí unos problemas técnicos que no me podía conectar, pero bueno, por dicha ya pudimos aquí conectarnos. Y pues agradezco la invitación a formar parte de la jornada, que lo que buscamos con esta jornada es concientizar a toda la población de lo que es el cáncer de colon como tal, ¿verdad? Y pues buscar también la ayuda para que en el servicio de gastroenterología de nuestro hospital, del Hospital San Rafael de Alajuela, podamos mejorar las condiciones para lograr esta prevención de cáncer de colon. Entonces ahí haciendo la chinita y el anuncio, también los invito a no solo participar en las jornadas educativas, sino también en la parte de la caminata virtual, ¿verdad? Que lo que busca es recolectar fondos para ayudar a fortalecer nuestro servicio y lograr que esta prevención la hagamos de la mejor manera posible. Entonces, ahora sí, ya entrando en materia, pues vamos a hablar de algo que es muy frecuente, ¿verdad? Y para que tengan como la idea, la noción, ¿verdad? Y que podría afectar a cualquiera de todos los que están aquí en conjunto, ¿verdad? Escuchando la charla. Entonces, ¿qué es un pólipo, ¿verdad? ¿Qué hago si los tengo? ¿Y qué es el adenocarcinoma de colon? Doctora, con permiso, recordarle Dime. a los participantes y a quienes nos ven en Facebook que tenemos la opción para que nos dejen las consultas, ¿verdad? Dependiendo de la información que usted brinde para así responderlas una vez usted vaya finalizando. Ok, sí, perfecto, gracias. Entonces, muy importante que empecemos como para hacer un poco de preámbulo en cuanto al tema que tenemos, ¿verdad? Recordar que el cáncer de colon es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, tanto en hombres como en mujeres. Constituye la segunda causa de muerte a nivel mundial y en Costa Rica es muy prevalente y constituye la cuarta causa de muerte por cáncer. Pero, o sea, a nivel mundial se han ido desarrollando diferentes programas de detección y tamizaje que han logrado disminuir mucho la incidencia, tanto incidencia como mortalidad. Y la prevención, obviamente, principalmente lo que nos va a llevar es a buscar disminuir la mortalidad. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar los casos temprano y entonces así vamos a evitar que haya más complicaciones asociadas a la enfermedad como tal. Una de las cosas que han ayudado a disminuir esta incidencia y mortalidad es que se han hecho programas en los que se ha buscado tamizar o buscar pólipos a nivel del colon, porque se dice que alrededor del 90-95% de los casos de cáncer de colon se van a generar por un pólipo previo no tratado. Entonces, ya entrando en materia, ¿qué es un pólipo, verdad? Porque entonces, si me hicieron el colono, y resulta que tengo un pólipo, o mi amiga me contó que se hizo una colonoscopía y entonces tiene un pólipo ahí en el colon. Entonces, ¿qué es básicamente? Entonces, es un crecimiento normal del tejido que tenemos a nivel del colon, ¿verdad? De la capa superficial o la capa mucosa, que son como las dos capas, varias de las capas que tiene, perdón, el colon como tal, y que sobresale hacia la luz del intestino. O sea, si ustedes lo ven aquí en la foto, es como una pelotita que se hace, si así lo queremos llamar, ¿verdad? Una protrusión que crece hacia el lumen o la luz del colon y puede estar ubicado en todo el tracto del colon. Lo podemos ver desde el recto hasta incluso, digamos, recto, sigmoide, descendente, transverso, colon ascendente y el ciego, ¿verdad? Incluso, o sea, hay pólipos que se pueden encontrar a nivel de intestino delgado, ¿verdad? Pero hay otros métodos que se van a utilizar para poder detectarlos. Pueden ser lesiones que varíen de tamaño desde milímetros, o sea, que sean muy pequeñitas, hasta tamaños más grandes, o sea, que sean de centímetros o ya tamaños muy considerables. Y podrían estar dispersos por todo el colon. No necesariamente hay una localización favorita en la que se pueden presentar. ¿Cómo se van a ver los pólipos? Entonces, como ya les dije, ¿verdad? Son como protrusiones o pelotitas que se van haciendo, ¿verdad? En la luz del intestino. Entonces,
Tenemos varias denominaciones para estos pólipos de acuerdo a su forma. Entonces, decimos que son pólipos sésiles, como este primero que vemos a mano izquierda, que es un pólipo redondo, generalmente son pequeños, que lo que hacen es como sobresalir sobre la luz del intestino. También tenemos los pólipos que llamamos pediculados, que son pólipos que son de mayor tamaño, más grandes, que van a tener por lo general, se ven como un honguito o como un arbolito, vean la forma, tienen un tallo y tiene una cabeza, ¿verdad? Que es donde se dan todos los cambios celulares que van a generar el pólipo o las diferentes anormalidades que lleven incluso a tener un cáncer de colon. Y también tenemos otros pólipos, que esos son los que son un poco más difíciles de ver, que son pólipos planos, que vean que como se ve en la última imagen a la derecha, ¿verdad? Es un pólipo, es una lesión que sobresale un poco de la pielcita o la mucosa del colon sin que se vea de forma muy importante. También podemos clasificarlos de acuerdo a su histología. ¿Qué es la histología? Recuerden que nosotros vemos el pólipo, lo quitamos y entonces el pólipo se manda a analizar. Y el patólogo nos va a contar cómo está celularmente, o sea, cómo se ve ya en la parte más profunda del tejido. Entonces, se dice que hay dos formas o dos denominaciones de pólipos. Podemos tener los pólipos que son no neoplásicos, o sea, que son pólipos que el riesgo de que tengan cáncer es muy, muy bajo o del todo no lo presentan, como por ejemplo los pólipos hiperplásicos, inflamatorios o amartosos, y los que ya son con neoplásicos, o sea, se llaman así porque tienen un potencial para poder desarrollar cambios a largo plazo que pueden generar cáncer. Entonces, estos son los que se llaman pólipos adenomatosos. Entonces, la posibilidad de que estos vayan desarrollando a largo plazo cambios que se denominan displasias y que posteriormente podrían generar cáncer es muy alta. Pero sí, estos cambios son un proceso que se genera durante muchos años, no es algo que se dé muy rápidamente, raramente se da. Entonces, son pólipos que siempre que nosotros los vemos, los vamos a quitar. Cuando son pólipos grandes, adenomatosos, hay más riesgo de que se puedan convertir en cáncer, ¿verdad? Porque pueden ya contener cambios premalignos o precancerosos, que son estas displasias, principalmente displasia de alto grado, que ya es como un prepaso a un cáncer, ¿verdad? Y estos son los pólipos que más hay que vigilar y que obviamente los vemos y los tenemos que extraer o quitar. Entonces, una pregunta muy importante que probablemente se van a hacer, bueno, y si tengo un pólipo es un cáncer? No, o sea, no necesariamente el pólipo va a ser un cáncer. Pero recuerden que un pólipo que sea adenomatoso, que es este que hablamos anteriormente, sí podría tener posibilidad de hacerse un cáncer a largo plazo. Entonces se dice que entre un 90 o un 95% de los casos de cáncer de colon se van a desarrollar sobre estos pólipos adenomatosos, pero este intervalo de tiempo es un intervalo de tiempo que es de años. Se dice que alrededor de 10 años podría durar un pólipo adenomatoso en empezar a desarrollar todos estos cambios celulares que van a llevar al cáncer como tal. Por supuesto que ahí van a haber factores que van a influir, por ejemplo, si el pólipo es muy grande, si ya tiene cambios precancerosos, aunque sea pequeñito, por ejemplo, que tenga una displasia de alto grado, o si yo como persona que me hacen la colon y me den el pólipo y me lo quitan, tengo, digamos, factores de riesgo, como por ejemplo un familiar que tuvo cáncer de colon o enfermedad inflamatoria intestinal o ya ha hecho otros pólipos con cambios precancerosos como tal. ¿Cuál es la causa? Pues no la sabemos en realidad, o sea, no hay nada que la ciencia haya podido demostrar que sea la causa directa que genere estos pólipos. Algunos estudiosos, expertos han dicho que podría ser, al igual que en cáncer de colon, tener una dieta no saludable, alta en grasas, baja en fibra, con pocos vegetales, con pocas frutas, que podrían predisponer a que pueda uno desarrollar pólipos y a largo plazo desarrollar el cáncer. También, pues importante, recordemos que puede existir un factor de riesgo genético, o sea, si yo tengo antecedente en la familia de cáncer de colon o, digamos, historia de que hay algún síndrome hereditario que genere pólipos, ¿verdad? Tengo más riesgo de desarrollarlos. No son muy frecuentes en personas muy jóvenes, ¿verdad? Realmente la probabilidad se puede dar a cualquier edad, pero va a aumentar conforme la persona va aumentando la edad. Entonces, alguien mayor de 60 años podría tener hasta un 25% de probabilidades de tener un pólipo. Esta es la razón por la que
todos los programas de tamizaje cribado siempre se van a hacer en mayores de 50 años. Algo muy importante, podría yo tener un pólipo en el colon, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo, verdad? Entonces, como lo dijimos anteriormente, si yo tengo más de 50 años, la probabilidad va a ir aumentando conforme aumentan los años. Si tengo sobrepeso, tengo obesidad, si tengo una dieta poco saludable, con un alto consumo de grasas, carnes rojas, poca ingesta de fibra, pocos vegetales o frutas, si soy sedentario o hago poca actividad física, si tengo un consumo muy alto de tabaco y alcohol, o por supuesto si hay otras condiciones ya inherentes a mí, ¿verdad? Que podrían predisponerme. Por ejemplo, si tengo antecedente heredofamiliar de cáncer de colon, si ya yo tengo la historia que se me hizo una colono y tenía pólipos previamente o tenía un cáncer de colon previamente, y si tengo enfermedad inflamatoria intestinal, porque estos pacientes podrían desarrollar, bueno, como ya lo habló el doctor González, ¿verdad? Podrían desarrollar pólipos inflamatorios y también el riesgo de desarrollar lesiones cancerosas o displásicas es mucho más alto. ¿Podrían dar síntomas los pólipos? Pues la mayoría no van a causar síntomas, que es algo que muchos pacientes dicen, es que tenía dolor, fijo, por eso es que tengo el pólipo. Pues no necesariamente, porque solamente realmente pólipos de un tamaño grande podrían generar algún síntoma, pero son poco frecuentes los síntomas. ¿Qué síntomas podrían generar si lo generaran? Por ejemplo, si el paciente tuviera sangrado, ¿verdad? Si es un pólipo grande, que al moverse el intestino pega con todas las paredes del colon, eso podría generar que haya sangrado. Un pólipo grande podría generar que el paciente tenga un estreñimiento de forma súbita, ¿verdad? Y muy poco frecuente podría generar dolor. Pero estos realmente son los casos que uno menos ve. O sea, la mayoría de los pacientes, podría uno fácil decir que el 98% de los pacientes, o cuidado más, ¿verdad? No van a presentar ningún síntoma. ¿Cómo sé si tengo pólipos? Entonces, la mejor manera de detectarlos es haciendo una colonoscopía. ¿Cuáles otros métodos podrían haber? Por ejemplo, si mandan un colon por enema, que es un estudio haritado, en el que lo que hacen es darle al paciente medio de contraste y después se toman como unas radiografías para dibujar con el medio de contraste el colon. Ahí podrían verse las lesiones polipoideas, si son lesiones polipoideas de tamaños considerables, pero si son pequeñas realmente, o sea, no es un estudio muy confiable para poder determinar si el paciente tiene o no un pólipo. El mejor estudio es la colonoscopia como tal. Por lo tanto, es que en todas las normas internacionales se ha planteado que la colonoscopia debería realizarse como tamizaje para cáncer de colon y para encontrar lesiones como pólipos en todas las personas mayores de 50 años. Y acá, digamos, incluso hay toda, digamos, una corriente a nivel mundial que está queriendo bajar esta edad, incluso a 45 años, ¿verdad? Porque se ha visto que en los últimos años ha aumentado, digamos, la incidencia de cáncer de colon en pacientes aún más jóvenes, ¿verdad? Entonces es muy importante que este tamizaje se haga. Y también si yo ya tengo, digamos, historia familiar, si tengo un pariente de primer grado principalmente, que tuvo un cáncer de colon, tengo que hacerme la colonoscopia 10 años antes de que se le hizo, se desarrolló en ese familiar el cáncer de colon, o sea, la edad en que desarrolló ese familiar el cáncer de colon. ¿Qué podría influir en que se detecten o no estos pólipos? Entonces, esto es súper importante, ¿verdad? Y es muy importante que esto se lo lleven este mensaje para la casa, ¿verdad? Porque la parte de la preparación intestinal por largo es que hay que preparar al paciente, que una dieta especial, tomando el medicamento para que pueda ir al baño y se limpie el colon. Es un proceso que es un poco engorroso. Sí, muchas veces el paciente llega muy cansado de la dieta, de tomarse el medicamento, de ir tantas veces al baño, pero vean qué importante que es que el paciente llegue limpio. Como ven en esta imagen que les puse, vean un colon totalmente limpio, como el colon que está en la esquina inferior derecha, ¿verdad? Es un colon que perfectamente vamos examinándolo y podemos ver lesiones incluso pequeñas. Pero si tenemos un colon, por ejemplo, como en el caso de la figura A o el caso de la figura B, es sumamente difícil que podamos ver una lesión pequeña o mediana, ¿verdad? En un colon que está tan lleno de restos fecales. Entonces es súper importante que el paciente, si va a hacerse una colonoscopia, se prepare de forma adecuada, porque si llega mal preparado, probablemente el estudio no va a ser un estudio
confiable para poder decirle al paciente con tranquilidad que es un estudio en el que no encontramos ninguna lesión polipoidea o ninguna lesión, ¿verdad? Que sea de dar seguimiento posteriormente. Y entonces, si me hacen una colonoscopia y tengo pólipos, ¿qué hago? Entonces, acá es muy importante que el paciente tenga muy claro, ¿verdad? Que si nosotros vemos un pólipo, como no hay una manera de poder predecir si ese pólipo se va a volver o no maligno, o sea, yo no puedo decir, ay, bueno, está muy chiquitito, lo voy a dejar ahí. De fijo aquí en 3 años que le haga una colonoscopia, no se hace un cáncer, no lo puedo saber, ¿verdad? Porque incluso a veces hemos encontrado lesiones pequeñas con displasias de alto grado o cambios ya precancerosos avanzados. Entonces, como no lo podemos saber, como regla general, todo endoscopista, o sea, todo gastroenterólogo que haga una colonoscopia siempre va a tratar en la medida de lo posible eliminar o resecar por completo todas estas lesiones polipoideas. Entonces, es muy importante que este mensaje se lo lleven. Si yo tengo pólipos en la colonoscopia, esos pólipos se le quitaron, o sea, difícilmente quedaron ahí. La única razón por la que el pólipo no se quite es, por ejemplo, que el paciente venga mal preparado, ¿verdad? Y al tener mucha materia fecal, pues se convierta en un procedimiento no solamente difícil de realizar, sino también peligroso incluso para el paciente, porque hasta podría uno perforarlo por no ver bien, ¿verdad? O que sea un pólipo muy grande que la única manera de extirparlo sea por cirugía. Entonces, y también obviamente va a depender mucho de la ubicación. A veces hay, digamos, si el pólipo está, por ejemplo, en colon ascendente o en ciego, pues técnicamente es un poquito más difícil, pero tengan la seguridad que nosotros como gastroenterólogos siempre vamos a tratar de quitarlos, ¿verdad? Para que el paciente ya se vaya con ese problema resuelto. También es importante recordar que entonces ese pólipo lo quitamos y el material, el pedacito de tejido que quitamos lo vamos a mandar para que el patólogo lo analice y nos diga cuál tipo de tejido es, ya sea si es un pólipo hiperplásico, ¿verdad? O si es un pólipo adenomatoso y que nos diga si hay alguna anormalidad detectada, por ejemplo, que tenga algún cambio precanceroso o displasia, ¿verdad? Que lo que haría principalmente es que hagamos la colonoscopia de seguimiento más seguido, ¿verdad? Porque ya ese pólipo no lo tiene el paciente. ¿Cómo se quitan los pólipos, verdad? Entonces, como les digo, uno de los pólipos y como regla general hay que quitarlos. Entonces, si son pólipos pequeñitos, como ven en la primera imagen que está a nivel superior, lo que hacemos es que utilizamos una pinza de biopsia, que es ese aparatito ahí de aluminio que se ve, nos ponemos enfrente del polipito y eso se cierra, lo atrapa y uno lo jala y lo quita, ¿verdad? Entonces el pólipo se extrae de esa manera. Si son ya más grandes, dependiendo del tamaño, tenemos pólipos entre 1 centímetro, 1.5, a veces incluso 2 centímetros, uno podría, dependiendo de cómo se vea, pero principalmente pólipos entre 1 centímetro y 1.5, lo que va a hacer uno es utilizar un asa, que es este lacito que se ve a la derecha, ¿verdad? Y sin corriente uno lo podría cortar. Sin embargo, también puede utilizar otras técnicas que son técnicas de mucosectomía en las que uno lo que hace es inyectar el tejido, como se ve en la primera imagen superior a la izquierda, que es un pólipo que se ve abajo como gordito, ¿verdad? Entonces ahí se ve así porque lo que se hizo fue inyectarle una solución que levanta el tejido de la mucosa para que cuando agarremos el asita, que es ese alambrito que lo rodea, y lo cortemos, ¿verdad? Haya una seguridad mayor para no provocar que se produzca, por ejemplo, una perforación. Y el pólipo quedaría resecado como se ve en la esquina inferior derecha, ¿verdad? O sea, ya el pólipo ya no está en el tejido del colon. Por lo general, estos cortes que se hacen, ¿verdad? O estas resecciones que hacemos del pólipo del colon no van a ser dolorosas, a menos de, a veces, dependiendo del área donde esté, digamos, si por ejemplo están en recto, en una región muy baja, podrían generar un poco de incomodidad en el paciente, pero por lo general el paciente no va a sentir dolor ni molestia al realizar este procedimiento. Ok, otra pregunta importante. Entonces, resulta que yo me hicieron la colon y me dijeron que tengo pólipos. Entonces vino el gastroenterólogo y me enseñó la foto de las colonos y vi ahí estas mismas fotitos que están acá. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar, verdad? ¿Qué sigue después? Entonces, muy importante, de nuevo, que recuerden todos que cuando quitamos el pólipo, ¿verdad? Siempre nosotros vemos un pólipo y lo vamos a quitar. Entonces, ya ese pólipo no está.
por lo general raras veces va a estar, ¿verdad? Como les digo, depende mucho de si es muy grande de tamaño o si había una mala preparación intestinal, ¿verdad? Diferentes factores que influyen en el momento para que no los quitemos, pero si el pólipo se puede resecar, tengan la seguridad que siempre lo vamos a quitar. Y eso se va a enviar a patología. ¿Se envía para qué? Para que veamos de nuevo si es un pólipo hiperplásico o si es un pólipo adenomatoso. Y de acuerdo a esto vamos a hacer el seguimiento. Cuando son hiperplásicos, las colonoscopías las vamos a hacer por lo general cada 5 años. Cuando son adenomatosos, si no tienen ninguna displasia, por lo general vamos a hacerlas un poquito más seguidos, cada 3 años. Y también el intervalo de qué tan seguido vamos a repetir la colonoscopía va a depender mucho del número y del tamaño de los pólipos que vimos, ¿verdad? No es lo mismo que quitamos 2 pólipos muy pequeñitos a que en un paciente, por ejemplo, veamos 15 pólipos de diferentes tamaños, medianos, grandes, pequeños, ¿verdad? Que obviamente ese es un paciente que mejor hacer la colonoscopía en 6 meses o un año para darle una nueva revisada y quitarle nuevos pólipos. Entonces, como les dije anteriormente, ¿cuál va a ser el seguimiento, verdad? Entonces va a depender mucho de lo que se vea, digamos, en la histología. Entonces, cada 3 años adenomatosos, cada 5 años hiperplásicos inflamatorios. Si no habían pólipos, ¿verdad? Entonces, probablemente, si ya yo tengo más de 50 años, voy a necesitar hacerme colonoscopías cada 5 años o en el momento que haya algún signo de alarma. Y si ya tengo muchos pólipos o los pólipos son grandes, planos o adenomatosos o presentan alguna displasia, eso va a depender de lo que presente, ¿verdad? Para que el médico probablemente adelante este tiempo, ¿verdad? Si por ejemplo hay una displasia de bajo grado, probablemente se le va a hacer la colono como en un año. Si hay una displasia de alto grado, en 6 meses. Eso va a depender mucho de lo que haya encontrado uno en la colonoscopia. Y una pregunta muy importante que probablemente todos se hacen, entonces, si tengo pólipos, ¿será que voy a volver a tenerlos? O sea, toda la vida me voy a tener que hacer colonoscopías. Pues sí, recuerden que, digamos, nosotros de nuevo hacemos la colonoscopía y lo que hacemos es quitar el pólipo totalmente, ¿verdad? Pero si no se quitó totalmente, puede ser que quede algún pedacito de tejido que haga que vuelva a crecer el pólipo. Por lo general nosotros siempre nos fijamos, nos aseguramos de que el pólipo haya sido totalmente removido, pero digamos, si no se removiera totalmente, por diferentes razones, ¿verdad? Puede ser que exista posibilidad de que vuelva a aparecer. Y lo otro, ¿verdad? Recuerden que, bueno, digamos que me quitaron esos pólipos totalmente, pero es muy importante que recuerden que yo puedo quitar el pólipo, pero los factores de riesgo que causaron ese pólipo que tiene cada persona, eso difícilmente vaya a desaparecer. Por ejemplo, si son pacientes que han tenido pólipos previamente, que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, ¿verdad? Obviamente hay otros factores que son modificables, como por ejemplo el paciente obeso, que tenga hábitos de vida no muy saludables, ¿verdad? Esas condiciones se pueden modificar, pero ya las causas genéticas, ¿verdad? O mi predisposición personal a hacer estas lesiones, si ya las tuve previamente, probablemente no se va a poder quitar, ¿verdad? Entonces, se dice que entre un 30 a 40% de las personas que han tenido pólipos van a volver a tenerlos en un lapso de 3 años. Por eso es que está, ¿verdad? El cribaje o el tamizaje en este periodo de tiempo. Ok, y ahora entrando en el otro tema importante, ¿verdad? El que nos tiene reunidos haciendo todas estas jornadas y estos procesos de educación, vamos a hablar un poquito de lo que es el cáncer de colon y recto. No me voy a meter mucho en la parte de tamizaje porque esta es la charla que sigue con la doctora Choa, entonces ella va a hablar un poquito más ampliamente de eso, pero vamos a hablar un poquito como de aspectos importantes que como pacientes tienen que tomar en cuenta las personas, ¿ok? Entonces es muy importante, el cáncer de colon es un cáncer que va a crecer, ¿verdad? Es una lesión que va a crecer dentro del colon, dentro de la luz del colon. Podría afectar cualquier parte del tracto colónico, pero también puede afectar solamente la última parte, que es el recto. Son lesiones que crecen de forma desordenada, irregulares. Vean esta foto, ¿verdad? Es una lesión grande que abarca más del 180% de la circunferencia del intestino, ¿verdad? Pueden ser ulceradas, por eso podrían presentarse sangrado como uno de los síntomas, que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? E incluso la lesión puede ser tan grande, esta es una lesión que no ocluye, ¿verdad? El intestino, pero la lesión podría incluso ocluir el intestino o dejar una luz muy, muy delgadita, ¿verdad?
que no permita, por ejemplo, que uno al hacer la colonoscopia pueda avanzar más allá de donde está la lesión y ver si hay otras lesiones después de donde se localiza la lesión. Importante que recordemos que puede ocurrir a cualquier edad, ¿verdad? Sin embargo, la incidencia va a aumentar con la edad y se va a ver más en mayores de 50 años. También recordemos la parte de que entre un 90 y un 95% de los cánceres de colon se van a generar, o los precursores son pólipos, ¿verdad? Entonces, que hay un proceso de tiempo, ¿verdad?, que se va a dar. Por eso es que es tan importante la prevención, hacer las colonoscopías, si ya yo tengo la indicación para hacérmelas, ¿verdad? Porque esto es lo que nos va a ayudar a prevenir, a ver si hay alguna lesión, por ejemplo, los pólipos, ¿verdad?, que se puedan quitar y que puedan evitar que se dé este avance hasta que se genere una lesión cancerosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que uno desarrolle cáncer de colon? Entonces, muy importante, como dijimos, mayores de 50 años van a tener un riesgo mayor, sin embargo, cualquier edad se podría presentar. Se ha visto que en pacientes que tengan raza negra el riesgo es mayor que otras razas. También si hay antecedentes personales de cáncer de colon o pólipos, o sea, si ya yo tuve un cáncer previamente o desarrollé pólipos adenomatosos previamente, podría tener mayor riesgo, ¿verdad?, de que si hago otros pólipos, estos pólipos puedan degenerar y producirse un cáncer. Si tengo enfermedad inflamatoria, como ya dijimos, intestinal, como la colitis ulcerativa o la enfermedad Crohn, son pacientes que tienen un riesgo mayor que la población general, principalmente a los años de padecer la enfermedad. Entonces, son pacientes que igual nosotros los vemos muy frecuentemente y hay que estarles haciendo endoscopías con cierta regularidad para poder ver la actividad de su enfermedad, ¿verdad? Pero son pacientes que además tenemos que ponerles especial cuidado en la parte de el riesgo que tienen de desarrollar lesiones que puedan convertirse en cáncer de colon. También, por ejemplo, si en mi familia hay algún síndrome hereditario, por ejemplo, poliposis adenomatosa familiar o un síndrome que se llama síndrome de Lynch, el riesgo es mayor, ¿verdad? Si tengo algún familiar que ha tenido esta enfermedad, obviamente si tengo antecedente en la familia, principalmente de familiares de primer grado, como papá, mamá, hermanos, ¿verdad?, que tengan cáncer de colon. Y de lo que hemos hablado, ¿verdad?, factores modificables. Si tengo una dieta baja, con una dieta poco saludable, con bajo contenido de fibra, con alto contenido de grasa, si soy sedentario, hago poca actividad física, si además soy obeso o tengo sobrepeso, fumo o tomo licor, pues son factores de riesgo que van sumando, ¿verdad?, a que usted pueda tener esta enfermedad. Entonces, signos de alarma, ¿verdad?, que son muy importantes, que tenemos que tomar en cuenta, que son los que encienden las luces para que siempre se mande el paciente a hacer la colonoscopia, son estos que tenemos acá y que todo paciente que lo tenga tiene que consultar, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que hacer es hacer el examen para valorar que no haya ninguna lesión. Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan cambios en el patrón defecatorio, o sea, si yo tenía un hábito intestinal normal, yo iba bien al baño, no había ningún problema para ir y de repente, o sea, me empezó a costar un montón ir al baño y ya más de una semana, 2 semanas, 3 semanas en que no puedo ir bien al baño, me cuesta hoy solo una vez o 2 veces al baño al día, eso es un signo de alarma. O también pacientes que puedan tener diarrea, ¿verdad? Una diarrea muy importante, un inicio súbito, pero por lo general el principal signo en cuanto a este cambio de patrón defecatorio es más el estreñimiento. Si presenta sangrado rectal, ¿verdad? Obviamente si el paciente defeca y deja sangre, como se ve ahí en la foto, en la taza, ¿verdad?, del inodoro, o si el paciente ve que en las heces se ven llenas de sangre, ¿verdad?, como hilitos de sangre, o si está defecando negro, o si cuando se pasa el papel ve que queda mucha sangre en el papel, ¿verdad? Esto es un signo de alarma muy importante que hay que consultar. Si hay un dolor abdominal que es persistente, que a pesar de que le demos tratamiento médico no mejora, ¿verdad?, también hay que explorar a este paciente. Si hay una pérdida de peso no intencional, o sea, el paciente no está haciendo dieta, no se está tomando ningún medicamento para bajar de peso, no aumentó de forma importante la cantidad de actividad física que está haciendo, simplemente está bajando de peso, ¿verdad?, sin ninguna causa aparente, es una causa por la que hay que encender las alarmas y buscar hacer la colonoscopia. Y las otras dos que podrían, o sea, que son importantes tomar en cuenta, igual, pacientes que tengan anemias persistentes, ¿verdad?, más si se acompaña del resto de los síntomas que ya hemos hablado, y también si se ve un cambio en el calibre de las heces, o sea, si de repente yo tenía unas heces que son gruesitas y
y me cuesta defecar, empiezo con estreñimiento, y cuando defeco son esas con un calibre muy delgadito, ¿verdad? Que vienen incluso con sangre. Ojo, esos son signos, ¿verdad? Son alertas que nos indican que hay que hacer estudios para descartar que no haya una patología maligna en el colon. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Nada nos va a garantizar absolutamente que alguno de nosotros pueda tener en algún momento cáncer de colon, pero la prevención es la mejor arma, ¿verdad? Si nosotros seguimos las instrucciones de cuándo es que tenemos que empezar a hacernos la sangre oculta en heces o la colonoscopía, y lo hacemos como debe ser irregularmente, ¿verdad? Probablemente la posibilidad de que desarrolle un cáncer de colon va a ser menor. No es que va a ser nula, pero va a disminuir de forma importante. Entonces, en cuanto a la prevención, muy, muy importante, ¿verdad? Síntomas como tales, el cáncer de colon puede ser que no lo dé, la mayoría no lo da, ¿verdad? Puede ser que el paciente solo tenga la sangre o venga o que de repente se le haga sangre oculta en heces, ¿verdad? Y este sea como el motivo por el que se refiere al paciente, ¿verdad? Pero por lo general un síntoma como tal es difícil que lo dé. Y acá muy importante, ¿verdad? Que entonces se establezca el tamizaje o el cribado que se hace para poder detectar en pacientes que son, entre comillas, sanos, ¿verdad? Que puedan tener la posibilidad de presentar esta patología antes de que desarrollen alguno de los síntomas, ¿verdad? Que ya se describieron anteriormente. Entonces, si a nivel mundial está bastante aceptado tamizar a la población con sangre oculta, ¿verdad? Para ver si el paciente, principalmente mayores de 50 años, presenta sangre oculta en heces, ¿verdad? Son pacientes que se deberían para realizar la colonoscopía. Entonces, el tamizaje ahora lo habla la doctora Chua más profundamente, ¿verdad? Pero un poquito dándoles aquí un adelanto, ¿verdad? Entonces, en mayores de 50 años, a nivel mundial, generalmente se recomienda hacer sangre oculta en heces cada 2 años, o la colonoscopía cada 10 años, o si aparece algún signo de alarma, obviamente estos intervalos se van a cortar. Y en menores de 50 años, si hay factores de riesgo, pues adelantar toda esta parte de tamizaje, como por ejemplo si hay historia familiar de cáncer de colon, ¿verdad? Si hay pólipos colónicos previos en la persona, o si hay antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal. Y de nuevo, ¿verdad? Hay factores que podemos modificar, que pueden influir a evitar, ¿verdad? Que podamos desarrollar cáncer de colon. Por ejemplo, que tengamos una dieta que sea rica en frutas, en vegetales, en fibra, que tenga poca grasa, ¿verdad? Evitar que estemos el consumo de alcohol o de fumado, ¿verdad? Hacer una actividad física constante. Se recomienda por lo menos que el paciente se ejercite mínimo 30 minutos, al menos 5 veces por semana. Y obviamente que el paciente trate de mantener un peso saludable, o sea, que no sea ni tenga sobrepeso ni tenga obesidad. ¿Sí? Doctora. Sería. Okay. Espero que les haya gustado. Bueno, les invito si tienen alguna consulta a que me la hagan, y también pues quiero aprovechar de nuevo, ¿verdad? Para la parte de invitarlos a que sigan participando en las charlas y principalmente en la caminata virtual. Es una contribución solidaria de 5,000 colones, ¿verdad? Y se da una camiseta por esos 5,000 colones, que esta contribución nos va a ayudar a poder mejorar las condiciones de nuestro servicio para poder seguir detectando todas estas lesiones y todos los casos de cáncer de colon de forma temprana. Ok, muchas gracias, doctora. Aquí tenemos 2 consultas para ir finalizando porque el tiempo apremia, ¿sí? Dice, ¿es diferente un pólipo a un divertículo? Sí, es diferente, ok. Un pólipo es lo que ya hablamos, ¿verdad? Como es una protrusión de tejido a la luz del intestino. Los divertículos son como bolsitas, por así decirlo, que se generan secundarios a diferentes factores, a la edad y principalmente al estreñimiento crónico. Entonces, no es un pólipo, ¿verdad? Es como por lo general, si ustedes les hace una colonoscopia, ustedes van a ver que si les ponemos fotos, son como huequitos que se ven en la luz del intestino, porque es como una protrusión, una bolsita que se hace del intestino, pero no hacia la luz, sino hacia la cavidad abdominal. Es diferente. Ok, dice, buenas, soy sobreviviente de cáncer de colon por una poliposis familiar.
Ujú. Primer caso en la familia y el caso más severo en el 2016 visto en el Hospital San Rafael a mis 4 años con una coloctomía. Tengo pólipos a nivel Colectomía. gástrico. Ok. ¿Qué posibilidades tengo de desarrollar pólipos en el intestino delgado y qué examen se realizaría? Sí tiene posibilidades porque tiene una poliposis familiar. Entonces, la poliposis familiar pueden hacer pólipos en todo el tracto digestivo. Para poder uno ver intestino delgado, tenemos dos exámenes. El primero es una cápsula endoscópica, que es una pastillita, de verdad es como una cápsula, que tiene una cámara que uno le da al paciente, el paciente se la toma y va tomando fotos de todo el intestino delgado y nos permite ver cómo está todo el tracto del intestino delgado. Dice que La tiene 42 años, perdón. Ajá, el otro estudio que se puede utilizar es la enteroscopía, que la enteroscopía es una endoscopía, ¿verdad? Que se hace en el intestino delgado, en el que se va, igual que una colona, lo que pasa es que es un estudio que requiere mucha técnica porque el intestino delgado es muy largo, ¿verdad? Entonces, o hay que hacerlo por el recto o hay que hacerlo a través de la vía alta, que es por la gastroscopía, para poder llegar a las diferentes partes del intestino delgado. Por lo general, la enteroscopía la hacemos después de haber hecho una cápsula endoscópica y si hay alguna lesión que se encuentra en la cápsula endoscópica. Entonces, el mejor estudio que se podría utilizar en este caso es hacer una cápsula. En una paciente como ella, ¿verdad? Probablemente ella ya no tiene colon, creo que fue lo que me dijiste. Entonces, ella hay que hacerle siempre gastroscopías, ¿verdad? Y si se quiere hacer un estudio más allá, ¿verdad? Lo que habría que hacer es hacer cápsulas endoscópicas. Y después, si se encuentra alguna lesión, eventualmente hacer una enteroscopía. Ok, muy bien. Ahora la última dice, sangre oculta y en colonoscopía sale que es hemorroides pequeña. Hay que seguir en control. Lo que pasa es que recuerden que, bueno, sangre oculta es un examen que nos va a ayudar a ver que haya sangre en las heces, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que podrían dar sangrado en las heces, o sea, podría dar sangre, por ejemplo, si yo tengo hemorroides, si tengo una fisura, si yo tengo divertículos, si tengo pólipos y si tengo cáncer, ¿verdad? Si ya a ella le hicieron o a este paciente le hicieron la colonoscopía y lo que arrojó fueron hemorroides, ¿verdad? Probablemente la causa de su sangre oculta en heces es las hemorroides como tal, que pueden sangrar en cualquier momento. Ahí, digamos, el seguimiento va a depender de los factores de riesgo que ella tenga, ¿verdad? Por ejemplo, si ella tuvo pólipos previamente, si hay antecedentes en la familia cáncer de colon, ¿verdad? Pero por lo general, ¿verdad? Como lo hablamos, si la colonoscopia está normal, no hay ningún pólipo, o sea, la próxima colonoscopia podría ser en 5 años si es un paciente mayor a 50 años, ¿ok? Ok, ahora, doctora, aquí tenemos otra de momento. Si he sido operada de cáncer de colon hace muchos años, puedo comer todo tipo de alimentos. Pues sí y no, o sea, de nuevo, ¿verdad? Esto es ahí hay que ver, ¿verdad? El tipo de cirugía que la paciente tuvo. A veces los pacientes pueden quedar con un tránsito intestinal muy acelerado, ¿verdad? Entonces, tienen que cuidarse con la alimentación, evitar las grasas, consumir, ¿verdad? Siempre consumir dieta rica en fibra, frutas, verduras, ¿verdad? Y evitar de las comidas rápidas, las grasas, ¿verdad? Porque todo esto podría no solamente estimular ese tránsito intestinal acelerado, ¿verdad? Sino que también podría predisponerla a que haga lesiones, porque a veces hay pacientes que les quitan el colon, pero les dejan un pedacito de recto, ¿verdad? Entonces podrían tener igual riesgo de que hagan lesiones en ese pedacito de recto que le dejan. Ok, creo que esta iba unida a una que comentó ahorita. Dice, tengo algunos de los signos de alarma antes mencionados, pero me salió negativo el examen de heces. Tengo riesgo de padecer cáncer de colon. ¿Qué debo hacer en ese caso? Pero es que ahí habría que ver cuáles signos de alarma tiene, ¿verdad? No sé si los habrá puesto, ¿verdad? Porque ahí habría No, que ver, no los indica. ¿verdad? Si Ninguno de los que la usted paciente, mencionó. por ejemplo, es estreñida y siempre ha sido muy estreñida, pues, o sea, no hay un cambio radical de su patrón defecatorio.
o que tenga dolor, ¿verdad? Y estreñimiento, pues es que puede ser que el paciente tenga un intestino irritable con un patrón de estreñimiento, ¿verdad? Que no sea algo que aparezca súbitamente. Obviamente un paciente que tenga un sangrado, ¿verdad? Es un paciente que definitivamente tenemos que hacerle la colonoscopía, ¿verdad? Porque ese sí es un signo de alarma muy evidente, ¿verdad? Que nos puede estar evidenciando que haya alguna lesión ahí. Entonces hay que ver cuáles son los síntomas que esa paciente o ese paciente tiene, ¿verdad? Porque tal vez el paciente dice, no, yo sí soy estreñido y a veces tengo cambios en el patrón, tengo diarrea y a veces estreñimiento, pero eso puede ser intestino irritable, ¿verdad? A diferencia de que, por ejemplo, tengo un estreñimiento súbito o un dolor abdominal súbito, de inicio súbito, que no lo tenía antes, o tengo un sangrado rectal importante, etcétera, ¿verdad? Ahí cada caso hay que verlo individual, ¿verdad? Y establecer el riesgo y obviamente si el paciente lo necesita, hacer el estudio. Ok, bueno, muy amable, doctora Marianela Alvarado, ella es del Hospital San Rafael de Alajuela, gastroenteróloga, quien ha participado en esta segunda charla, a quien agradecemos y le damos las buenas tardes. Y muchas gracias a todos los que participaron y invitarlos de nuevo a que sigan participando. Muy bien, y a todos los que están ahí en sintonía para que continúen con la última charla que tenemos a las 5. Uh-huh.